herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Esta es la lección número 9. El versículo de memoria dice: vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que los restauraré todo al doble. Zacarías 9:12. En la introducción vamos a ver Isaías 45:18 que dice: porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dentro de un universo inimaginablemente vasto está el sistema solar, que se trata de un sol, que es una de las miles de millones de estrellas que hay en el universo y que está a mucha distancia de cualquier otra estrella. La más cercana al Sol es Próxima Centauri, que está a unos 40 billones de kilómetros. Nuestro Sol es el centro de un sistema planetario en el cual 8 planetas orbitan alrededor de él. La Tierra es el tercer planeta que orbita alrededor de su estrella, el Sol. Él es el planeta más denso. Su volumen es de 1008,321 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos, con un radio ecuatorial de 6.378 kilómetros. Aparentemente es el único planeta de este sistema que presenta una presencia asombrosa de vida vegetal, animal y humana. Precisamente es el tipo de mundo necesario para que exista la vida, porque así la diseñó Dios. Tiene las condiciones exactas y especiales. Está cuidadosamente diseñada para la vida. Estas condiciones incluyen una fuente de energía apropiada, que es la luz del sol, materia prima para construir células y tejidos, los nutrientes y un medio adecuado en el cual puede suceder la vida. Ese medio es el agua, la temperatura adecuada para las reacciones químicas necesarias. Por lo que conocemos hasta ahora, no parece existir otro lugar en el universo que tenga la combinación adecuada de estas características que permitan la existencia de organismos vivos. La luz solar provee la energía necesaria para los organismos vivos y es algo tan común y cotidiano en nuestras vidas que olvidamos fácilmente lo especial que es. La luz es una forma de energía como vida, conocida como radiación electromagnética. La luz visible tiene una cantidad moderada de energía suficientemente potente para desencadenar algunas reacciones químicas, pero no tan potente como para destruir las moléculas que forman los cuerpos de los organismos vivos. Es por ello que podemos sobrevivir en este planeta. El Sol no solo produce luz, es decir, energía, sino que también produce la cantidad adecuada de calor que emana el Sol y que se debe a la distancia del Sol de la Tierra.
del Sol a la Tierra. Si la Tierra estaría más lejos del Sol, sería demasiado fría. Si estuviera más cerca, sería demasiado cálida. Otro factor que permite la vida es que Dios le dio la capacidad de conservar el calor del Sol. Y esto es así debido al dióxido de carbono y al vapor de agua de nuestra atmósfera, que mantienen el calor del Sol y producen una temperatura adecuada para la vida. S- Si nuestra atmósfera tuviera demasiado de estos gases, la Tierra sería demasiado calurosa. Si careciera de estos gases, nuestro mundo sería demasiado frío. La temperatura favorable también se mantiene gracias a la velocidad con que la Tierra gira sobre su eje y por la forma en que están distribuidos los continentes y los océanos sobre ella. Por tanto, la vida en nuestro planeta depende de la correcta interacción de la Tierra, la atmósfera, la conservación del calor del Sol y la distancia Tierra-Sol. La vida también requiere una fuente de materias primas con una configuración que les permita reaccionar químicamente. El agua es una de las materias primas más importantes y nuestro mundo tiene mucha agua. Por eso también se la ha llamado el planeta azul, porque así se la ve a causa de la mucha cantidad de agua que hay en ella. Si no hay agua, no es posible la vida, ya que provee un medio en el cual pueden suceder las reacciones químicas necesarias. El agua disuelve muchas sustancias y las transporta en ella mediante las transporta en el medio ambiente y también a través de los cuerpos de los organismos vivos. El agua también mueve el calor a través del medio ambiente, ayudando así a mantener una temperatura moderada sobre la Tierra y especialmente los grandes cuerpos de agua, como los océanos, ayudan a moderar el clima. También ayudan a los organismos vivos a expulsar el calor de nuestros cuerpos cuando se evapora a través de nuestra piel, lo cual se llama sudoración. El hecho de que en invierno el agua de los lagos, ríos, lagunas se congele en su capa superior, la cual flota sobre la superficie porque es más liviana que el agua líquida. El hielo es más liviano que el agua líquida, entonces flota sobre la superficie y esto permite sobrevivir a los peces y a otros seres acuáticos en lo profundo, que se mantiene más caliente que la superficie. Si no, morirían todos los seres que viven en el agua. Además, el agua absorbe oxígeno, que es vital para los seres acuáticos. Por otro lado, el agua tiende a aglutinarse, lo cual es un factor importante para que pueda subir a la copa de los árboles a través de finos conductos en el tronco y las ramas. También corre fácilmente sobre la superficie de la tierra o por debajo de ella en las napas subterráneas para ser aprovechada por las plantas, los gusanos y otros organismos de la tierra. La vida requiere además muchos elementos químicos que nuestro mundo provee.
El carbono es especialmente importante para mantener enormes cantidades de organismos vivos. Otros nutrientes son el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, el nitrógeno, el sulfuro y pequeñas cantidades de muchos otros elementos. La abundancia de estos elementos benéficos para la vida y la rareza de materiales tóxicos son los factores que hacen especial a nuestro planeta Tierra. Dios ha diseñado en forma exacta y adecuada a este planeta para que sea apto para la vida. Por ello, encontramos en ella una diversidad impresionante de criaturas con formas, colores y comportamientos y hábitats diferentes y una gran belleza. Todo esto indica fuertemente que ha habido un creador que creó un mundo muy interesante y muy hermoso. El primer punto que vamos a ver después de esta introducción es el Edén y Canaán. Génesis 2:15, 3:17 al 24. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Habiendo Dios preparado una morada para el hombre a quien había creado, hagamos al hombre a nuestra imagen, y fue hecho a imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. El plural hagamos indica que el hombre fue hecho por las tres personas de la deidad, las cuales celebraron un consejo antes de llevarlo a cabo y decidieron que sería hecho a imagen de Dios, a nuestra imagen. Génesis 1:26. El hombre debería usar debería usar facultades físicas y mentales para conservar el huerto en el mismo estado perfecto en que lo había recibido. Este trabajo era en realidad una ocupación deleitosa y placentera. Su objetivo era guardarlo, o sea, conservarlo, mantenerlo en buenas condiciones. En la tierra, antes de la caída, no había animales feroces ni ningún otro peligro que amenazara al Edén. Sin embargo, sí había un peligro muy real, que era la presencia de Satanás, quien amenazaba con arrebatarle al hombre su dominio sobre la tierra y su posesión del huerto. Dios no dejó en la ignorancia a Adán y a Eva con respecto al peligro que los amenazaba. Patriarcas y profetas dice que mensajeros celestiales les acudieron a instruirles y presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos. Les subrayaron la importancia de que obedeciesen y honrasen la ley de Dios, ya que fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. En realidad, el jardín del Edén no era solo la morada de la primera pareja humana. En realidad era un centro de aprendizaje para que pudieran tener una vislumbre del carácter de Dios y de la existencia que Él quería para ellos. El Edén o paraíso es identificado como un huerto o parque con toda especie de vegetación que pudiera servir para suplir las necesidades del hombre y de los animales y también para su deleite. Flores, árboles y arbustos regalaban sus sentidos con su fragancia, deleitaban sus ojos con sus formas exquisitas y su colorido encantador,
y satisfacían su paladar con su fruto deleitoso. Era el concepto más elevado del hombre en cuanto a la excelencia terrenal. Había además dos árboles que se distinguían del resto y de los árboles. El primero era el árbol de la vida, cuyo fruto era un antídoto para la muerte, y sus hojas servían para el sostén de la vida y la inmortalidad. Al comer de este árbol expresaban su fe en Dios como el sustentador de la vida. Los otros árboles que llenaban el Edén eran buenos para comer y también estaban destinados a sustentar la vida. Pero del árbol de la vida se dice que haría que el hombre viviera para siempre. Génesis 3:22. El segundo árbol importante era el árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, el árbol tenía la capacidad de proporcionar conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del mal incluía la práctica del pecado y la cosecha de sus resultados, que son el trabajo agotador y mal remunerado, la preocupación ansiosa, el descorazonamiento, la pena, el dolor y la muerte, lo cual les fue evitado por amor. El Edén era en realidad, como dijimos, un sistema de educación instituido al principio del mundo como un modelo para el hombre de todos los tiempos. El Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados en una condición un poco inferior a los ángeles, como dice Hebreos 2:7, a fin de que no conocieran solamente las maravillas del universo visible, sino que comprendieran las obligaciones y las responsabilidades morales. Y Jehová Dios había hecho nacer del suelo toda suerte de árboles gratos a la vista y buenos para comer. Era el Padre Celestial quien dirigía personalmente su educación por el interés que tenía en sus hijos humanos. Dios tenía para ellos solo pensamientos de paz y no de mal, por lo cual pasaba con ellos largas horas de comunión y paseo por los senderos del Edén. No estarían ociosos en el Edén. Adán y Eva debían ocuparse en una tarea útil que fortalecería su cuerpo, ampliaría su mente y fortalecería su carácter. La naturaleza les proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y de deleite. Trataban con la creación animada e inanimada, las hojas, las flores, los árboles y con toda criatura viviente desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo de sol. La gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, los equilibrios de las nubes, como dice Job 37:16, los misterios de la luz y el sonido, del día y de la noche, todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. La educación, página 18, Elena de White. El huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegase a ser
toda la tierra y que tales escuelas se multiplicaran a medida que la familia humana creciese en número para que los estudiantes se preparasen para reflejar cada vez más plenamente y a través de los siglos sin fin la luz del conocimiento de su gloria. La educación, página 19. Canaán. Vamos a ver ahora Canaán, Génesis 13, 14 y 15, Génesis 26, 3 y Génesis 28, 13. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14 y 15. La Palestina o Canaán del período patriarcal es difícil de describir por la escasez de registros escritos. La población de Palestina en la primera mitad del segundo milenio estaba formada por gente que vivía en pequeños pueblos y aldeas y por nómades que vivían en los límites de la tierra fértil y que se trasladaban de lugar en lugar en busca de pastos. La mayoría de los pueblos estaban protegidos por muros bien construidos, que pocas veces tenían más de una puerta. Con excepción de algunos pueblos como Biblos y Ugarit en Siria y Gaza en Palestina, pocas veces las ciudades cubrían más de 7 hectáreas. La clase gobernante en Palestina estaba formada por los amorreos, cuyo modo de vida probablemente no difería de los moradores de la Mesopotamia, donde se daba la cultura sumeria y de donde venía Abraham. Naturalmente vivían en las ciudades, región del país, y probablemente venían también de los desiertos de Arabia o de Siria. Habían sido descendientes de Cam y se establecieron en Palestina en un periodo muy temprano. Poseían la mayor parte de las tierras agrícolas. Sus casas y su estilo de vida no diferían mucho de las de Mesopotamia. La mayor parte de la población de Palestina estaba compuesta por campesinos. No se sabe si eran dueños de las tierras o meros arrendatarios. Los productos principales del país eran cebada, trigo, uvas, higos y aceitunas. No dependían del riego como en Egipto, sino de la lluvia, que eran la lluvia temprana, que ablanda el suelo lo suficiente para permitir la arada y la siembra, y que cae en octubre y noviembre, y la lluvia tardía, que son fuertes lluvias que caen en la primavera y hacen que madure el grano. Las laderas occidentales de las montañas de Palestina eran fértiles, pero las orientales eran áridas, y ellos fabricaban vino a partir de las uvas en lagares de piedra y también elaboraban el aceite de oliva. Este aceite se usaba para la preparación de alimento, como medicina y para limpiar, para ungir el cuerpo y como combustible para las lámparas. Era el principal producto de exportación de Palestina y Siria, porque el olivo no existe en los grandes países o no existía en los grandes países civilizados de Egipto y de Mesopotamia, que necesitaban grandes cantidades de aceite.
Palestina también tenía ganado, especialmente cabras y ovejas, que proporcionaban la lana para tejer ropas, los cueros para cantimploras, sandalias y carpas, leche, perdón, para fabricar manteca y queso, y carne para alimento y para los sacrificios. Palestina fue tributaria de Egipto durante la mayor parte del periodo patriarcal. Pagaban un tributo anual que los empobrecía. Su cultura estaba en un nivel inferior a la de la Mesopotamia o a la de Egipto. Esto se veía en la construcción de los edificios públicos, palacios, templos o murallas. Los bloques de piedra eran tallados en forma tosca y sus espacios intermedios eran rellenados con argamasa o ripio. La religión cananea parecía ser tan inmoral como la de la época de Josué, ya que Dios le dijo a Abraham: a la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Hasta aquí. Tenían templos sencillos y también lugares altos, que eran sitios al aire libre bajo árboles donde había altares dedicados al culto de los dioses. Él era el padre de los dioses, Asera su esposa, Baal su hijo, el dios de la tormenta y la fertilidad. Anat, su feroz hermana, era la diosa de la guerra. Además se adoraba a una hueste de otros dioses. Se les ofrecía sacrificios de animales, generalmente. Tenían también ídolos domésticos, que eran los llamados terafín. El culto a la fertilidad era grosero y predominante en todo Canaán. La población aborigen más remota era semita, pero a fines del segundo milenio los amorreos invadieron Canaán y ellos eran camitas, descendientes de Cam. Usaban para escribir tablillas de arcilla y la escritura cuneiforme era usada ampliamente. Su lengua era semítica. Cuando Abraham se separó de Lot, su sobrino, que eligió vivir en las ciudades de la llanura del Jordán, Sodoma y Gomorra, ciudades muy depravadas e impías, Dios se dirigió a Abraham y le ordenó que contemplara la región que lo rodeaba, todo lo cual le pertenecería a él y a su posteridad para siempre. La promesa de Dios es inmutable. Esta promesa hecha originalmente a los descendientes naturales de Abraham, que según Dios dijo serían tan abundantes como el polvo de la tierra o las estrellas del cielo, a su vez es concedida también a su posteridad espiritual, o sea, el linaje de la fe. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón o mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Gálatas 3, 28 y 29. Abraham vivió en la tierra de Canaán por la fe de que esta era la tierra prometida. En realidad lo continuó siendo así durante 400 años, durante los cuales no la poseyeron realmente, ni podían legarla a sus hijos como herencia. En realidad ella pertenecía a Dios
como le había pertenecido también el jardín del Edén. Al igual que Adán y Eva, Israel no había hecho ningún mérito para merecer la tierra prometida. Era un regalo de Dios, un don basado en su propia iniciativa. Israel no tenía ningún derecho inherente a poseerla. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado a los cananeos de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 9, 4 al 6. La conducta de Israel después de haber salido de Egipto había hecho evidente que no se les daba la tierra de Canaán porque la merecieran, sino era un don basado en la promesa hecha a Abraham. Mientras Abraham moró en Canaán como peregrino, aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo, y durante 215 años que pasaron allí, Abraham y sus descendientes fueron fieles testigos del verdadero Dios, para que los habitantes de Canaán tuvieran una oportunidad de enmendar su manera de actuar. No fue sino cuando las naciones de Canaán hubieron colmado su copa de iniquidad y su tiempo de gracia hubo terminado, cuando Dios los desalojó de la tierra. Originalmente Dios había dado a Canaán a los amorreos y a las otras tribus, pero si a causa de su mal proceder perdieron el derecho de permanecer en ella. Si Israel imitaba la conducta de estas naciones, él también sería desechado, y esto fue lo que finalmente ocurrió. La tierra prometida fue un regalo de Dios por su propia iniciativa. Israel no tenía ningún derecho inherente a poseerla y solo podía hacerlo por la gracia de Dios. El segundo punto que vamos a considerar es la tierra como un don. La tierra a la cual los israelitas iban a subir, porque Palestina estaba en un nivel de altitud mucho mayor que Egipto, es una tierra buena, es decir, de gran fertilidad y extensión, en contraste con la tierra de Gosén que ellos habían ocupado, que era mucho más pequeña. Aun cuando la fertilidad de Palestina no igualaba la de Egipto, todavía era grande. La tierra al este del Jordán producía cantidades muy grandes de cosechas de cereales en la primavera y proporcionaba pastoreo todo el año. La región occidental era menos productiva, pero cuando era cuidadosamente cultivada, daba excelentes cosechas de aceitunas, higos y cebada. Desde el punto de vista moderno, Canaán parece un país pequeño, algo menor que Bélgica, pero a los israelitas en el tiempo de Moisés les parecía sumamente grande y espaciosa, porque era mucho más grande que toda la región del delta de Egipto, de la cual ellos solo habían habitado una pequeña parte, Gosén.
La tierra prometida en el pacto que Dios hizo con Abraham solo fue en realidad poseída en su totalidad en tiempos de David y Salomón. Esto incluía no solo Palestina, sino una considerable zona de Siria. Levítico 20, 22 y 25, 23 dice: Guardad pues todos mis estatutos y todos mis ordenanzas, y ponedlas por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y el Salmo 24:1 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los esclavos estaban desarraigados y no pertenecían a ningún lugar en particular, a diferencia de los ciudadanos de una nación que adquirían de ella su identidad, su ocupación y su estilo de vida. Israel tenía que recordar siempre que recibió la tierra de Dios como un don, no como un derecho inalienable, es decir, un derecho que no puede ser quitado, renunciado o transferido a otra persona. Se considera inherente a la existencia humana y fundamental como la libertad personal y el derecho a la vida. Pero, como estamos explicando, el derecho que tenía Israel de habitar Canaán no era un derecho inalienable, era un don de Dios, que Dios se lo podía quitar, todo podía depender y dependía de su conducta. En contraste con esto, la tierra de Canaán era un don de Dios, el único dueño legítimo de toda la tierra. Levítico 25:23 da la clave. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Aunque la naturaleza queda al servicio y a la merced del hombre, nada le pertenece por derecho propio, pues todo es y seguirá siendo propiedad divina. El peregrinaje de 400 años de los hijos de Abraham terminó con un viaje de 40 años por el desierto que preparó a Israel para la transición de la promesa a la restauración, del nomadismo a la vida sedentaria. Josué guió a su pueblo de regreso a la tierra de Dios, lo cual no quiere decir que Canaán sea la ubicación real del jardín del Edén desde el punto de vista geográfico, sino más bien de la presencia de Dios en medio de ella. El tercer punto es el desafío de la tierra. Josué 13, 17. La primera parte del libro de Josué presenta la historia de la conquista de Palestina y la segunda parte, a partir del capítulo 13, su división entre los conquistadores. Josué, quien murió a los 110 años, era ya viejo cuando se le dirige este mensaje. Su ardua vida de guerrero y caudillo de Israel y la intensidad de los últimos años de la conquista lo habían envejecido. Por eso lo alegró que Dios le mandara detener la campaña militar a fin de repartir la tierra. Tendría unos 92 años cuando se le envió este mensaje de Dios. La conquista militar se había terminado. Sin embargo, los israelitas debían poseer la tierra porque tan pronto se retiraban los ejércitos de Israel, el pueblo vencido volvía y tomaba de nuevo posesión de su antigua tierra. El pueblo, por sus tribus, debían establecerse en sus heredades y
extender sus territorios. Quedaban aún muchas batallas por reñirse para completar la posesión de la tierra, que es lo mismo que ocurre en la guerra espiritual. Josué expulsó a quienes gobernaban el país, o sea, a la clase gobernante, y derrotó a sus ejércitos hasta el punto de que el pueblo pudo afianzarse en el territorio, pero no exterminó a toda la población de todas las partes del país. Algunas naciones quedaban intactas, tenían que seguir tres reglas principales los israelitas para definitivamente ocupar la tierra. Y la primera regla era total exterminio de las naciones que Jehová entregaba en sus manos. Total exterminio. Segunda regla, prohibición de celebrar con esas naciones condenadas pactos o alianzas y toda unión matrimonial con ellas. Y la tercera regla, destrucción de todo rastro de idolatría, es decir, todos los altos en los cuales se adoraban a los dioses y los templos en el territorio conquistado. Estas reglas apuntaban a eliminar toda relación o roce con los pueblos cananeos. Todo esto se aplica a la vida espiritual. Pueden quedar por ceñirse muchas batallas contra el pecado y mucho territorio de verdad aún por ocupar. Todavía no hemos obtenido todo el conocimiento sagrado que podríamos aprovechar. Muchos cristianos corren el peligro de depender de las conquistas de algún Josué en vez de hacer por sí mismos esta obra. Las tierras que aún no se habían conquistado al oeste del Jordán, desde sur a norte y noroeste hasta el Líbano, eran primero los territorios de los filisteos. Los filisteos no eran cananeos, eran descendientes de Misraín, es decir, tenían un antecedente común con Egipto. Génesis 10, 6, 13 y 14. Y más precisamente de Caftor. Según Génesis, los filisteos ya habitaban la zona costera de Palestina en la época de Abraham y después hubo repetidas olas migratorias desde las islas de Caftor. Esos son llamados también los pueblos del mar, que vinieron desde el mar Mediterráneo para ocupar el litoral de Canaán. Segundo, los gesureos, que vivían al sur de los filisteos, a camino de Egipto o de Arabia. Primera de Samuel 27:8. Tercero, Sior, es una de las ramas del río Nilo, cuya desembocadura está a unos 75 kilómetros al sur de Gaza y consistiría en los tiempos anteriores en la frontera sur de Judea. Era una masa de agua en la frontera oriental de Egipto. Ecrón se cree que estaba a unos 17,7 kilómetros al este-noreste de Asdod. Primeramente era de los cananeos, pero los filisteos se establecieron allí. Quinto, los abeos, que este nombre quiere decir habitantes de ruinas, que deben haber sido los aborígenes de la zona de alrededor y el sur de los filisteos que precedieron a los cananeos. Luego, a partir del versículo 4, el autor del libro de Josué pasa a la zona costera, pasa de la zona costera sur a las naciones aún no conquistadas en el norte. Entonces ahí tenemos, dice, al sur, desde Temán, al sur del territorio abeo, estaba la cueva de Maera, entre Tiro y Sidón, yendo hacia el norte, hasta Afec, al noreste de Beirut. Beirut es la capital del Líbano ahora. Así que estamos en la zona norte de Israel.
en parte la herencia de Aser, hasta los límites del amorreo, es decir, la tierra una vez habitada por los amorreos que perteneció a Og, rey de Basán. Los giblitas, que eran los habitantes de Gebal, puerto fenicio importante llamada Biblos por los griegos, a 28 kilómetros al noroeste de Beirut. Dios se proponía que Israel ocupase territorios más al norte de lo que posteriormente conquistaron, ya que se había declarado que el Éufrates debía ser su límite. Ese era el ideal al cual no habían llegado todavía. Génesis 15:18 y Deuteronomio 11:24. En sexto lugar estaba el Líbano, hacia donde sale el sol, o sea, está refiriéndose a la cadena montañosa oriental llamada Antilíbano, al norte de Baal Gad, al pie del monte Hermón. Esto es muy al norte, es prácticamente entre Siria y Líbano. Dice, hasta la entrada de Amat, la antigua ciudad de la frontera norte, hasta donde debía extenderse Israel. Séptimo, los sidonios eran los que habitaban las montañas del sur del Líbano y la alta Galilea, habitada por los sidonios, tribus paganas a las cuales Dios iba a expulsar si los israelitas avanzaban con fe. Pero Israel no prosiguió con sus conquistas hasta completarlas, por lo cual Dios no los expulsó y se convirtieron en la mayor causa de irritación y vergüenza para Israel en años posteriores. Cuando alguna promesa de Dios no se cumple, deberíamos estudiar bien el por qué. El paralelismo entre la recepción de la tierra por gracia y el acceso a la salvación por gracia se asemejan considerablemente. Hemos recibido un don maravilloso, pero podemos perderlo si no somos cuidadosos en retenerlo y ampliarlo. Cuarto punto, el jubileo, números 34, 13 al 18. Aunque la naturaleza queda al servicio y a la merced del hombre, nada le pertenece por derecho propio, pues todo es y seguirá siendo propiedad divina. La tierra es una herencia recibida, destinada a su vez a ser transmitida generación tras generación. Los años sabáticos y el jubileo están basados en este principio. La tierra es mucho más que el entorno de la vida, es parte esencial de esta. El agua, las nubes y toda la naturaleza cumplen la misión sagrada de sustentar la vida. Toda destrucción de la naturaleza y de la tierra es a la vez una mutilación y una forma de suicidio. La Torá es categórica. La mejor manera de respetar al Creador es proteger a sus criaturas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Deuteronomio 30, 19 y 20. ¿Qué era el año sabático? Cada 7 años hay un año sabático y después de 49 años, el año 50 es el año del jubileo. El año sabático es un descanso sabático para la tierra. En este año debía cesar todo trabajo con la tierra, no se la debía arar, ni se debía sembrar, ni hacer ninguna otra tarea, porque debía descansar. Lo que ella daba espontáneamente podía ser usado por cualquiera, rico, pobre o aún extranjero. Y cada 49 años, al final del día de la expiación, debía tocarse la trompeta y
proclamar el año del jubileo. Nadie podía vender la tierra a perpetuidad, sino hasta el año del jubileo. En el año del jubileo, todas las tierras volvían a sus dueños originales. El que las había comprado lo había hecho sabiendo claramente que debía devolverla en el año del jubileo. ¿Cómo podría subsistir Israel durante todo un año o posiblemente dos sin cultivar sus campos ni juntar las cosechas? El año jubilar recordaba a los israelitas que Dios todavía mantenía el título de propiedad. Ellos no eran los dueños, sino tan solo los mayordomos. En el año sabático en el cual no se trabajaba la tierra, Dios les prometía la bendición y la protección suya a fin de que en el sexto año la tierra diera lo suficiente para 2 años. Todas las propiedades volvían automáticamente a sus dueños originales en el año del jubileo. Esto tendía a evitar que algunos llegasen a ser muy ricos y compraran muchas propiedades y los otros muy pobres y no tuvieran dónde vivir. El que se había vendido como esclavo debía ser liberado en el año del jubileo. Esto se caracterizaba por su función liberadora sobre todas las esferas de la vida. Debían cancelarse las deudas, redistribución de las tierras, supresión de las servidumbres, emancipación de la esclavitud. En fin, restitución a todo ser humano de su dignidad, digamos, de su dignidad que se le había quitado. Cuando el poder o la propiedad consideran se consideran un derecho, cuando el poder o la propiedad se consideran un derecho y no una responsabilidad, aparecen ricos y pobres, clases y luchas de clases. El trabajo se vuelve servidumbre y el afán del dinero y del lucro despierta la injusticia en los que mandan y el odio en los oprimidos. Esta disposición que Dios está poniendo acá con el año sabático y el jubileo evita tales errores, pero ella, la tierra, es un don de Dios a todas las criaturas que nadie debe acaparar o explotar en exclusivo beneficio. La tierra no se designa como una propiedad, sino como un don, y sobre todo la tierra prometida es la tierra que el Señor tu Dios te da. Israel desgraciadamente no cumplió la norma establecida por Dios y entonces vinieron los 70 años de cautividad babilónica en cumplimiento de la amenaza de desposesión de Levítico 26, 24 al 35, por no haber respetado los años sabáticos durante los 490 años del período de los reyes. Segunda de Crónicas 36, 20 y 21. Y finalmente veamos la tierra restaurada. Jeremías 24, 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. La condición de los judíos en Babilonia en el tiempo del retorno del cautiverio fue mucho mejor material y económicamente que la de esclavos y prisioneros. Los cautivos de Judá gozaron de tolerancia y el favor de los monarcas persas. La experiencia de Daniel prueba hasta qué punto podía ascender un judío en las esferas gubernamentales.
Pero el verdadero bien que Dios deseaba para los cautivos era su restablecimiento en Palestina y la plena restauración a los privilegios del pacto. Dios quería que la tierra fuera preparada para el primer advenimiento de Cristo. En el Nuevo Testamento no se menciona la tierra prometida, pero se nos dice que todas las promesas de Dios se han cumplido en Jesucristo y por medio de Él. El cumplimiento definitivo de la promesa divina del reposo, la abundancia y el bienestar se cumplirán en la tierra nueva, liberada del pecado y de sus consecuencias. Por tanto, somos cautivos o prisioneros de la esperanza. Hay un himno que dice lo siguiente: soy un prisionero de la esperanza, atado por mi fe, encadenado a tu amor, encerrado en la gracia. Soy libre de irme, pero nunca lo haré. Maravillosamente, voluntariamente, libremente, soy un prisionero de esperanza.